Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un muchacho que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así aquella pobre niña andaba descalza, con sus pequeños pies al descubierto, completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero chelín. Ya de regreso a su casa, hambrienta y medio helada, y parecía tan abatida aquella pobre niña. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía sus pequeños pies lo más que podía, pero el frío la iba invadiendo, y por otra parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo ni recogido un triste céntimo. Su padre seguramente la golpearía, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado, y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con los que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi congeladas de frío. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría seguramente, si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. ¡Rich! Cómo chispeó y cómo quemaba. Dio una llama clara, cálida, como una lucecita. Cuando la resguardó con la mano, una luz maravillosa. Lo que le pareció a aquella pequeña criatura que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra cerilla que al arder y proyectar
su luz sobre la pared, volvió a esta transparente, como si fuese del cristal más transparente, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre y pequeña niña. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó sus dos pequeños y débiles brazos y entonces se apagó el fósforo. Todas las pequeñas luces se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho que cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia el cielo. Frotó de nuevo una cerilla contra la pared. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «Abuelita», exclamó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad». Entonces la niña se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con la luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo y envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión del cielo. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada se descubrió a aquella pequeña niña, de las mejillas rojas y la boca sonriente, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver, sentado con sus fósforos, un
los cuales aparecía casi consumido. Quiso calentarse, dijo la gente entre sí, pero nadie supo las maravillas que había visto aquella pequeña niña, ni el esplendor con que en compañía de su anciana abuelita había subido a la gloria del año nuevo. Es un cuento lejos de ser alegre, pero creo que a fin de cuentas tiene un final bonito, triste, pero bonito. Déjame saber si conocías esta historia, si no hace falta que lo hagas ahora, puede ser después al despertarte. Voy a comenzar a leerte el mismo cuento en inglés. Bueno, a tratar de leértelo. Discúlpame por favor si cometo errores, todavía estoy aprendiendo. The Little Match Seller. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast. In the cold and the darkness, a poor little girl with bare head and naked feet roamed through the streets. It is true, she had on a pair of slippers when she left home, but they were not of much use. They were very large, so large indeed that they had belonged to her mother, and the poor little creature had lost them in running across the street to avoid two cars that were rolling along at a terrible rate. One of the slippers she could not find, and the boy seized upon the other and ran away with it, saying that he could use it as a bed when he had children of his own. So the little girl went on with her little naked feet, which were quite red and blue with the cold. In an old apron she carried a number of matches and had a bundle of them in her hands. No one had bought anything from her the whole day, and anyone given her even a penny. Shivering with cold and hunger, she crept along. Poor little child, she looked a picture of misery. The snowflakes fell on her long, fair hair, which hung in curls on her shoulders, but she regarded them not. Lights were shining from every window, and there was a savory smell of roast goose, for it was New Year's Eve. Yeah, she remembered that, in a corner between two houses, one of which projected beyond the other, she sank down and huddled herself together. She has drawn her little feet under her, but she could not keep off the cold, and she dared not go home, for she had sold no matches and could not take home even a penny. Her father would certainly beat her. Besides, it was almost as cold at home as here. They had only the roof to cover them, through which the wide hole, all to the largest holes, had been stopped with the straws and rags.
just to warm her fingers. She drew one out. Scratch! How it sputtered as it burned. It gave a warm, bright light, like a little candle, as she held her hand over it. It was a really wonderful light. It seemed to the little girl that she was sitting by a large iron stove with polished brass feet and a brass ornament. How the fire burned and seemed so beautifully warm that the child stretched out her feet as if to warm them. Then, no, the flame of the match went out. The stove vanished, and she had only the remains of the half-burned match in her hand. She rapped another match on the wall. It burst into a flame, and where its light fell upon the wall, it became as transparent as a veil, and she could see into the room. The table was covered with a snowy white tablecloth, on which stood a splendid dinner service and a steaming roast goose stuffed with apples and dried plums. And what was still more wonderful, the goose jumped down from the dish and wadded across the floor with a knife and fork in its breast to the little girl. Then the match went out, and there remained nothing but the thick, damp, cold wall before her. She lighted another match, and then she found herself sitting under a beautiful Christmas tree. It was larger and more beautifully decorated than the one which she had seen through the glass door at the rich merchant's house. Thousands of tapers were burning upon the green branches in colored pictures like those she had seen in the show windows looked down upon at all. The little one stretched out her hand towards them, and the match went out. The Christmas lights rose higher and higher, till they looked to her like the stars in the sky. Then she saw a star fall, leaving behind it a bright streak of fire. Someone is dying, thought the little girl, for her old grandmother, the only one who had ever loved her and who was now dead, had told her that when a star falls, a soul was going up to the sky. She again rapped a match on the wall, and the light shone round her. In the brightness stood her old grandmother, clear and shining, yet mild and loving in her appearance. "Grandmother," cried the little one, "take me with you. I know you will go away when the match burns out. You will vanish like the warm stove, the roast goose, and the large, glorious Christmas tree." And she made haste to light the whole bundle of matches, for she wished to keep her grandmother there. And the matches glowed with a light that was brighter than the noonday, and her grandmother had never appeared
so large and so beautiful. She took the little girl in her arms, and they both flew upwards in brightness and joy, far above the earth, where there was neither cold or hunger or pain. They were in the sky. In the dawn of the morning, there lay the poor little one with pale cheeks and smiling mouth, leaning against the wall. She had been frozen to death on the last evening of the year, and the New Year's sun rose and shone up a little corpse. The child still sat in the stiffness of death, holding the matches in her hand, one bundle of which was burned. She tried to warm herself, said somebody. No one imagined what beautiful things she had seen. Nobody imagined into what glory she has entered with her grandmother on New Year's Day. Esta parte en inglés del libro me ha parecido sumamente extraña. Yo no soy experta en inglés, pero siento que la traducción estaba bien rara. Se entendía, sí, pero estaba escrita, expresada de una manera extraña. Pero bueno, no importa, hemos entendido el cuento. Así que con eso me vale. Y también me vale si te has relajado, aunque no hayas entendido el cuento, aunque ni siquiera hayas intentado escuchar el cuento. Yo solo espero que hayas podido desconectar, descansar, relajarte